Buenos días desde Melilla. Esta semana hemos visto cómo la violencia policial en el puerto no cesa. Se acerca Navidad y hay más frecuencia de barcos. Por esto creemos que hay un aumento de presencia policial. Han acudido a nosotros chicos menores de edad con la cara reventada a causa de un golpe con porra. También hemos presenciado una paliza de 6 policías a un chaval que andaba solo por la calle. Y en el centro de la ciudad, al empezar las compras de Navidad, también se ha llenado de policía. Imaginamos que ver niños en los comercios pidiendo no es lo que quiere ver la población de Melilla para Navidad. Y por eso la policía los echa de estas calles más concurridas. Pero a pesar de todo esto, estos chavales no quieren denunciar. Su miedo y terror hacia la policía es enorme. Y de mientras, pues la policía sigue maltratando a niños o jóvenes con total impunidad. Esta semana también hemos visto cómo en el centro de menores La Purísima un grupo de niños se ha manifestado en la puerta del centro, ya que llevan más de 2 semanas confinados y no se está gestionando como se debería los brotes de coronavirus. Cuando estos jóvenes se manifestaban en las puertas, llegó patrullas de la policía local y la Guardia Civil, que decidieron terminar con la revuelta dejando suelto a los perros, utilizando las porras y disparando bolas de goma, utilizando la fuerza con un grupo de menores de edad. Hasta nos informan de que apagaron las cámaras del centro para no dejar constancia de lo que estaban haciendo. También nos han informado que en este mismo centro de menores, aquellos chavales que hacen los 18 años durante el confinamiento les dan 2 alternativas: quedarse en el centro hasta que termine el confinamiento o irse a la calle, ya que en Plaza de Toros, que era el albergue provisional, lo van a cerrar y ya no aceptan a nadie más. Así que todas las personas que siguen entrando en Melilla y aquellos jóvenes que cumplen 18 años están pasando a vivir en las calles de la ciudad. Esto se suma al miedo de todos aquellos que duermen en Plaza de Toros de que se les expulsen a Marruecos, ya que no comprenden que la ciudad de Melilla deje a la calle a las casi 300 personas. Así pues, están seguros de que se empezarán a ejecutar las órdenes de expulsión que la policía no ha parado de poner a lo largo de los últimos meses. A todo esto, también hay rumores de que la Plaza de Toros cerrará durante las fiestas. Pues una gran estrategia para que no se ponga atención a este tema, ya que todo el mundo estará festejando con sus familias en sus casas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Hola a todas y todos, me llamo Matilda y os hablo desde Patras, en Grecia. También esa vez os voy a leer un texto escrito por Carlo, un voluntario del Anonym Kitchen. Aquí, en una ciudad todavía en completo bloqueo, acaba de llegar el mal tiempo, dejando atrás una semana que no solo ha sido calurosa y soleada, sino también muy densa y llena de eventos. La última semana, de hecho, comenzó con la llegada de 2 camiones que contenían donaciones de las ONG Vir Pakistan y Zaporeak, quienes nos enviaron varios palets llenos no solo de comida, sino también de ropa y mantas. Artículos ahora más imprescindibles que nunca, dado el empeoramiento de las condiciones climáticas. Solo unos días después conocimos a los voluntarios y voluntarias de Basilica Moon, Aletheia y One Bridge to Domini, 3 ONGs conjuntas también activas en suelo helénico, que vinieron a Patras para traernos unos 100 sacos de dormir. Gracias a estas donaciones, con las que hemos llenado literalmente nuestro almacén, estamos logrando así satisfacer las continuas solicitudes que recibimos a diario en las fábricas. De hecho, considerando también el número de recién llegados en los últimos días, necesitamos una disponibilidad constante de material para garantizar las mejores condiciones posibles para todos.
Junto a ese tipo de necesidades que estamos cubriendo, también logramos con éxito que cualquier persona de las fábricas pueda recibir asistencia médica, continuando así con las actividades del proyecto Salud en Movimiento, un elemento de primer orden en nuestra vida diaria, así como requisito imprescindible para garantizar una estancia digna a las personas en movimiento. En ese ámbito, una noticia importante para compartir es que ahora hemos encontrado una dentista de referencia, lo que nos está permitiendo asegurar una atención y tratamientos adecuados para todo aquel lo necesite, fortaleciendo así nuestra red de solidaridad también a nivel local. En cuanto a la situación dentro de las 3 fábricas, compartimos con mucho gusto la noticia de la llegada a Italia de 2 jóvenes que durante varios meses vivieron en uno de los 3 edificios ocupados. Los 2 finalmente lograron salir de Grecia después de mucho tiempo. Desafortunadamente, por otro lado, esta semana que acaba de pasar fue también de fuerte represión contra las personas en movimiento, especialmente para un grupo de 3 chicos que lograron abordar un barco con destino a Italia. Fueron obligados a bajarse y luego ser llevados a la prisión de Gomenizia, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Albania. Allí permanecieron recluidos unos 4 días, durante los cuales, contra todo respeto por cualquier forma de dignidad humana, no recibieron alimentos. Al final de esa detención, mientras uno de los 3 fue puesto en libertad, los otros 2 fueron trasladados a las instalaciones de la policía de Patras, donde se encuentran actualmente detenidos sin una justificación aparentemente válida. Aconsejamos también en este caso leer el Violence Report publicado en la plataforma de Border Violence Monitoring Network. Ante esta situación, las voluntarias y los voluntarios de No-Name Kitchen continúan sus visitas a los 2 chicos y llamamos la atención y la solidaridad sobre lo que está sucediendo aquí en Patras, donde llegar a Italia constituye la excepción a una regla compuesta por la represión y la negación de las libertades de las personas sin movimiento. Eso es todo desde Patras. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Un abrazo. Chao. Buenos días, me llamo Ana y os mando este podcast desde Šid, Serbia. Llevo varias horas, desde ayer hasta hoy, pensando en qué historia podía contaros. Hay muchas historias aquí que ocurren siempre, pero esta vez me voy a centrar en nosotros, en los voluntarios, y en cómo se criminaliza la ayuda humanitaria. Hace 2 días, el día 12 de diciembre, por la tarde, Tony, un voluntario italiano, Nemanja, un amigo de aquí de Šid que muchas veces colabora con nosotros, y yo nos subimos en la furgoneta llena de comida, de ropa lavada, de agua, de mantas, y nos dirigimos hacia la última localización del día. Cuando llegamos no había nadie, es un lugar que está en medio del campo, no hay nada alrededor. Ninguno de los migrantes había llegado todavía. Al rato llegó uno de ellos solo y al fondo había como unos focos, unos faros de coche, ¿no? Y nos dijo, es la policía, es la policía. En ese momento él agarró lo que vino a buscar y se fue corriendo. Nosotros nos quedamos tranquilamente. Es un lugar donde suelen haber bastantes controles de policía. Pero normalmente todo transcurre con bastante tranquilidad. En esta ocasión se acercaron, eran 2, uno más amable y otro que desde el primer momento ya se le veía esa actitud intimidante hacia nosotros, ¿no? Nos pidieron los pasaportes enseguida, nosotros se lo dimos, uno de ellos se metió enseguida en la furgoneta y se puso a hacer las llamadas pertinentes. El otro, el que era más amable, se quedó fuera. Nos pidió de ver la camioneta.
En ese momento, un poquito antes, yo ya había llamado a nuestra asistente legal, que es serbia y que nos ayuda, y la puse en altavoz para que escuchara todo. Nos dijo que registrar era algo ilegal, sin un permiso. Nosotros cooperamos con el oficial y abrimos la furgoneta. Él solo miró y nos dijo: yo solo estoy mirando, no estoy registrando. Con lo cual entendimos que hasta ese punto era legal. Enseguida salió el otro oficial, el que había estado dentro después de un buen rato, y se puso con una actitud bastante agresiva hacia Nemanja, nuestro amigo de Shit. Él en todo momento mantuvo la calma y después de una conversación en la que él claramente estaba pidiendo registrar por dentro la camioneta, al rato lo que hizo fue proceder a meter a Nemanja dentro de la furgoneta de policía, alegando que estaba cometiendo un crimen por no cooperar con la policía. Él estuvo completamente calmado, no se resistió ni nada. Justo antes, cuando este policía estaba pidiendo registrar la furgoneta, nuestra furgoneta, yo fui la que me puse también delante de él en un momento dado y con Melissa en el teléfono, y Melissa le estaba intentando explicar que era ilegal. Él no quiso escuchar. Gritaba a Melissa, me gritaba a mí, no quería escuchar. Así que procedió a hacer lo que os acabo de decir, meter a Nemanja dentro de la furgoneta. En ese momento, Tony empieza a preguntar: ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Claro, no entendíamos nada tampoco. Todo esto lo hemos entendido a posteriori. Tony pide amablemente y educadamente si podía preguntarle, aunque fuera desde fuera, a Nemanja si estaba bien y qué había ocurrido. En ese mismo instante yo estoy en el lateral de la furgoneta de policía con Melissa en el teléfono y con este policía que no mostraba ninguna empatía intentando hablar con Melissa. Bueno, más bien Melissa intentando hablar con él porque él no la escuchaba. Estaba completamente estaba atacándola todo el tiempo. Aunque no entienda serbio, se entiende un poco el lenguaje corporal y la actitud. A los pocos segundos, él empieza a intentar apagar mi móvil y yo le digo que tiene que dejarla hablar y él continúa hasta que me forcejea y me quita el móvil de las manos. En ese momento, él se pone a gritar como un energúmeno y llega Tony por el lateral y dice: perdonad, por favor, calma, muy calmado. Ante esas palabras, la reacción del policía es propinarle, un puñetazo entre la cara y el cuello a Tony. Seguidamente nos empieza a gritar y nos dice que nos pongamos contra la furgoneta. Yo entro en pánico, me voy hacia un lado, me encojo y me pongo a llorar sin parar. No podía parar. Él agarra mi móvil, y no solo mi móvil, sino mi pasaporte. Un pasaporte que me lo acababan de devolver y me lo vuelve a quitar. Empieza a gritarnos y nos dice que vamos a ir a prisión. Se pone delante de mi cara a gritarme que no llore, que voy a ir a la cárcel y que vacíe todo lo que tengo. Una de las cosas que Melissa nos había dicho antes es que no podían registrarnos tampoco a nosotros. Nos empiezan a gritar muy fuerte y estábamos completamente bloqueados, sobre todo yo, y saco todo lo que tenía en los bolsillos. Una bufanda, un gorro, unos guantes, y Tony también. A Tony además lo cachean. Enseguida se pone a registrar el coche. Obviamente en ese momento no nos íbamos a negar. Yo no podía parar de llorar. Cuando vuelve de registrar el coche con Tony, en esos momentos el policía amable demuestra algo de empatía, aunque no se implicó, pero sí que demuestra una cierta empatía hacia lo que estaba ocurriendo. Él quería entregarme el móvil y el pasaporte, pero el otro estaba completamente dirigiendo la situación de esa forma tan agresiva. Cuando llega, yo sigo sin poder controlar mi llanto. Se acerca delante de mi cara y me dice en inglés: ¿Is Spanish police good? Pero gritando si la policía española era buena. Además me vuelve a gritar y me dice que me calme, gritándome. Y en un momento dado le digo: no puedo, estoy llorando y no puedo. Yo ni le miraba. Todo esto terminó con Nemanja dentro de la furgoneta siendo llevado hacia la policía, hacia la estación de policía, y él cogiendo el móvil, esta vez sí, para utilizar el traductor, esta vez sí que quería, para decirnos
que la próxima vez nos metían en prisión y la siguiente vez nos deportaban, porque habíamos cometido un crimen de no cooperar. Y os recuerdo bien que nosotros al principio cooperamos y abrimos la camioneta para que miraran, pero los que estaban haciendo algo ilegal eran ellos, porque no podían registrar. Y obviamente no nos podían gritar, y obviamente no nos podían pegar. Pero hicieron todo eso. Al final, cuando yo ya dejé de llorar, cuando Tony también estaba más calmado, él nos dijo: todo bien, la próxima vez colaboráis con nosotros y todo bien, ahora sois libres para iros. No os preocupéis, si aquí no hay problema, no os preocupéis. La jornada terminó por la noche en casa, a Nemanja ya lo liberaron. Dice él que cada vez que cuando llegó a la policía, cada vez ellos estaban, sobre todo el que estaba más agresivo, iba bajando y bajando las marchas, porque entiendo que se había dado cuenta de la locura tan tremenda que había hecho. Y nos pasamos la noche hablando con periodistas que nos apoyaban, que publicaron nuestro artículo, que nos sacaron en televisión, abogados, asistentes legales, amigos, todos apoyándonos, y lo que nos dio más fuerza para seguir luchando por la ayuda humanitaria, porque si criminalizan la ayuda humanitaria, si abusan de los migrantes porque ellos no tienen ni pasaporte y les pegan palizas, entonces ¿qué opción tienen todas estas personas que huyen de las guerras? Gracias, hasta la próxima semana. Buenos días desde Velika Kladuša, soy Alba Domínguez, miembro de la Noumnin Kitchen aquí en terreno. El invierno ha llegado oficialmente a Velika Kladuša con la primera nevada esta semana pasada, y esto dificulta aún más la situación de las personas en movimiento. Muchos chicos están intentando hacer lo que llamamos el game, que es cruzar la frontera de Bosnia-Croacia a través del bosque, por última vez, ya que con la lluvia, con la nieve y con las temperaturas que no dejan de bajar, hacerlo en los próximos meses, en las próximas semanas incluso, es imposible. Por este mismo motivo, muchas personas migrantes que se encontraban aquí en Velika Kladuša ya se han ido o se están yendo hacia Sarajevo o hacia Serbia en busca de un lugar en los campos de refugiados. Recordemos que los campos de refugiados para hombres solteros que existen en la región norte de Bosnia y Herzegovina, pagados con fondos de la Unión Europea, están por debajo de sus capacidades, pero no admiten el acceso a más personas por motivos políticos. Otras personas, sin embargo, han decidido quedarse aquí en Velika Kladuša, viviendo en lo que se llama la jungle, que son el bosque básicamente, o en casas abandonadas. Y se quedarán aquí durante los próximos 3 o 4 meses al menos. Por otra parte, la semana pasada, las familias que vivían en Vojna, un pequeño pueblo cerca de Velika Kladuša, unos 300 metros de la frontera con Croacia, fueron entre el viernes y el sábado alrededor de 250 personas, que conforman más de 50 familias, fueron trasladadas de forma forzosa a los campos de refugiados para familias que se encuentran en el cantón de Unasana. La gran mayoría de estas personas se encuentran ahora en un campo de refugiados llamado Hotel Sedra, y por lo que sabemos y por lo que nos cuentan, la situación en este campo es bastante mala. No tienen agua caliente, comparten habitación con más de una docena de personas, además de encontrarse ahora mucho más lejos de la frontera, por lo tanto, más lejos de su objetivo, que es la Unión Europea. La cercanía con la frontera croata hace del pueblo de Vojna un muy buen sitio para intentar hacer el game, y algunas de estas familias han intentado cruzar la frontera sin éxito más de una docena de veces, llegando a intentarlo 1 o 2 veces incluso por semana, en tan solo los 2 meses más o menos que vivieron allí. Para estas familias, tener que quedarse todos estos meses ahora en un campo de refugiados significa aplazar todavía más sus sueños, y ya no solo eso, significa que este año no van a poder tener acceso a una vivienda digna, no van a poder tener acceso a un trabajo, los niños y los menores no van a poder tener acceso a educación. Y bueno, esto es muy duro para ellos, la verdad. Veremos qué pasa en las siguientes semanas en Velika Kladuša y nos vemos pronto.